nosotros pudiésemos también interpretarlo como una condición de arbitraje, ¿verdad? Nosotros pues, pensamos en dos bienes que son similares. eh, bueno, el precio de un bien en un país, como en este caso sería el país doméstico, sería básicamente igual a el tipo de cambio multiplicado por el precio en otro país, ¿verdad? Eh, pero esa ecuación también nosotros podemos escribirla de esta forma, ¿verdad? Em, que da lugar a otro concepto, porque eh, ese, en este caso, es el tipo de cambio eh, que equipara poder de compra en un sitio y poder de compra en otro, ¿verdad? Es que equipara eh, esta, esta ecuación que tenemos acá, ¿verdad? Em, esa ecuación, por sencilla que parece, ¿verdad? Es controversial. eh, eh, Es la misma, vamos a decirlo de esta forma, es la misma teoría que diría, bueno, ¿cuál es el tipo de cambio de paridad? O lo que sería el tipo de cambio de paridad para la economía venezolana que igualara el precio de dos bienes de composición similar que, que existen en el exterior y existen en la economía doméstica. Es el caso del índice Big Mac, que seguramente ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Ahorita hay mucha controversia en Venezuela de ese tipo de cambio. ¿En cuánto está ahorita? En 43 algo, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es qué tipo de cambio está más cerca del tipo de cambio de paridad de la economía venezolana? O, si se quiere ver de esta forma, ¿cuál es el tipo de cambio de equilibrio, ¿verdad? Que es compatible en este caso con ese supuesto de tipo de cambio real. ¿Cuál es el tipo de cambio de equilibrio que iguala diferentes precios en moneda local y en moneda extranjera a un bien que es relativamente similar? Supongamos el caso del índice Big Mac. Lo calcularíamos de la siguiente forma. Eh, ¿Cuál es el costo del Big Mac en bolívares? En este caso, lo que sería P, ¿verdad? ¿Cuál es el costo del Big Mac en dólares, ¿verdad? Eso, pues, fíjense que es lo mismo concepto que nosotros estamos utilizando antes, ¿verdad? Si hacemos ese cálculo para Venezuela, ustedes de pronto me pueden ayudar. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuál sería el costo en bolívares de un Big Mac en Venezuela hoy? ¿Han visto este tipo de razonamiento en otras partes, ¿verdad? Porque me imagino que ese concepto del índice Big Mac ustedes lo han escuchado en otros. Sí, lo hemos escuchado, pero no les sabría decir el precio, profesor. Ok, pero supongamos, bueno, pues, Aquí supongamos dice que sale 9.5 9.5 bolívares. dólares, que a bolívares a 41 serían como 390 bolívares. Exacto, vamos a hacer ese cálculo, serían 390 bolívares, ¿verdad? Tú estás multiplicando ahí nueve punto Sí, cinco por ¿cuánto? Por 30 por 41. por 41, que eso, bueno, supongamos que ese es el, el cálculo, ¿verdad? Serían 9 pero te da más que eso, ¿verdad? 9 bueno, supongamos que está bien. 390 el costo del Big Mac en, en dólares, ¿qué sería? Vamos a poner que serían $4, ¿verdad? Esos 390, ¿alguien tiene una calculadora ahí en la mano? 390 entre 4 es que como 97.5, profesor. 97.5, ¿no? Es decir, que la tasa de paridad, ¿no? Que estaría igualando el precio de esas dos cosas
en términos de, eso serían 97 bolívares por dólar, ¿verdad? Es decir, que el tipo de cambio de equilibrio en este caso sería 97 bolívares por dólar, ¿verdad? Es decir, que en realidad lo que pasa, el tipo de cambio es 43, debería estarse moviendo a esta tasa para igualar mantener el tipo de cambio real constante e igualar el poder de compra eh, de, de esta moneda en este caso, ¿verdad? Es decir, que sobre el tipo de cambio que observamos ahorita, el otro está en cuánto, en 52, algo así. 52 o 50, no sé. Debería moverse 52, profesor. hacia 52. ese, hacia ese, hacia ese precio, ¿verdad? Eh, Veo que la discusión en Venezuela, eh, ¿qué tenemos? Tenemos un tipo de cambio de Banco Central a 43 y tenemos un tipo de cambio paralelo en 52, ¿verdad? Si ustedes hacen el cálculo, bueno, en realidad ninguno de los dos está sobre el equilibrio, debería moverse más bien hasta ese precio, si ese fuera el caso. Eh, y veo que hay algunas personas que hacen el cálculo muy parecido a esto, pero en vez de hacerlo para un bien, lo hacen para distintos tipos de bienes. Entonces agarran, qué sé yo, cuál es el costo del litro de leche en Colombia, cuál es el costo en Venezuela, ajustan también y llegan a conclusiones similares. Em, ¿Qué dirían ustedes sobre ese cálculo si nos tocara hacer un, un examen preliminar, ¿verdad? Porque em, hay dos problemas en Venezuela que son significativos. Uno es lo que se llama la prima o el premium entre los dos mercados, que es esa diferencia de 52 a 43, ¿verdad? Esa diferencia que la motiva. Y otro es, bueno, de estos tipos de cambio, ¿cuál está más cerca del equilibrio, ¿verdad? Em, yo les preguntaría a ustedes, primero, em, es obvio que el razonamiento parte de esa medida del tipo de cambio real, ¿verdad? Que es asumir que es constante. Pero si ustedes, vamos a ver de acuerdo a los cálculos qué situación podemos tener, ¿verdad? Qué sé yo, analicemos los últimos 5 años de la economía venezolana, ¿verdad? Tenemos el tipo de cambio real acá y tenemos el tiempo, ¿verdad? Esa medida de tipo de cambio real, ustedes la calcularon, ¿verdad? Yo les pedí que lo, yo les pedí que lo hicieran, ¿verdad? Em, ¿Entre qué órdenes estamos hablando ahí, verdad? Porque 5 años atrás, la hiperinflación venezolana terminó ¿cuándo? Es una memoria que ustedes deben tener muy, o sea, por hiperinflación entendemos qué, de acuerdo a lo que ustedes han visto en macro. ¿Cómo es la definición formal de hiperinflación? ¿O es un concepto que es primera vez que lo escuchan? Acabamos de tener en Venezuela un episodio hiperinflacionario de los más agudos que se tengan, que se tengan registro estadístico, ¿verdad? Ustedes, además es algo que lo tienen probablemente cercano en la memoria, ¿verdad? Pero eso de la hiperinflación, ¿de qué estamos hablando? Imagino que vieron el concepto en macro, ¿verdad? Bueno, de una inflación por encima de los tres dígitos. Bueno, pero hay una definición formal, ¿verdad? Hay una definición formal que seguramente ustedes conocen, que es la definición de un economista
muy importante que se llama Philip Kagan. Imagino lo han escuchado, ¿no? Es cuando hay, profesor, viene Ustedes un vieron punto. macro, ¿verdad? Ustedes vieron macro y probablemente vieron ese concepto de hiperinflación. Además que lo han vivido, ¿no? El caso de la hiperinflación venezolana, de que estamos... Profesor, con permiso. Sí, Samuel Linares, si no mal recuerdo, no es cuando la tasa de inflación mensual o intermensual supera el 50%. exacto, ¿verdad? Ah, sí. El umbral es 50% mensual. eh, y, y, em, y esa definición ¿conocen ese artículo de Philip Kagan? ¿Lo han leído? ¿Se han asomado a él o no? No lo he visto con profundidad, pero sí recordaba esa regla. Bueno, es bueno que lo revisen, ¿verdad? Porque eh, efectivamente, como dice el compañero, es 50% mensual cuando alcanza ese... Es una definición arbitraria, ¿verdad? Porque esa definición la hace Kagan en un artículo de 1956 que es muy, muy famoso, que vale la pena que lo busquen. En, aquí en este curso o el semestre pasado, bueno, tuvimos, eh, aunque no es la competencia de ver en esta materia macro propiamente, pero bueno, estuvimos viendo este tema de la hiperinflación en profundidad, pero es algo que ustedes debieron haber visto en macro, ¿verdad? Esa definición de 50% mensual la hace Kagan en un pie de página. Es arbitraria, tan arbitraria que la definición está en un pie de página, ¿verdad? Pero es la que generalmente consideramos establecida para considerar esos fenómenos de hiperinflación. Para el caso de la hiperinflación venezolana, ¿qué tasas de inflación alcanzó el índice de precios? ¿Qué variaciones alcanzó el índice de precios en Venezuela? ¿Alguien recuerda? ¿O es algo que ustedes sencillamente no... Ya creo que... Profesor, el Banco Central en el año 2018 superaba el 139.000%. Bueno, claro. Si ustedes ven el proceso en Venezuela, bueno, comienza el 2016, termina hacia 2022, probablemente primer trimestre, ¿verdad? Em, ¿cuántos años tienen ustedes ya en la escuela de economía? Que ustedes ya, o sea, 5 años, 5 años atrás, por lo menos estaban en el 2019, ¿verdad? En la escuela. O, y este inicio probablemente lo recuerdan. Em, pero vamos a buscar la data, porque creo que si bien no nos vamos a meter en ese tema busquemos la data de tipo de cambio y busquemos la siguiente data, ¿no? Para, para ver, busquemos la data desde el 2015 de tipo de cambio, eh, vamos a buscar tipo de cambio oficiales, ¿verdad? Y vamos a buscar tipo de cambio paralelo, ¿verdad? Y vamos a buscar eh, el índice, el índice de precios, sus variaciones, ¿verdad? Em, ¿Qué vamos a observar ahí cuando tengamos los datos? Si lo colocamos desde el 2015 hasta ahorita, ¿verdad? Y hacemos una medida. Bueno, y aquí eh, tendríamos que tener también un índice de precios externo, ¿verdad? Eh, para hacer el mismo cálculo, creo que el cálculo que les pedí era anual, pero en este caso vamos a hacerlo mensual, ¿verdad? Es decir, vamos a hacer el mismo cálculo para, para, para este periodo 2015. O sea, lo que vamos a querer ver es comienzo de la hiperinflación, final de la hiperinflación y
y el momento actual, ¿verdad? Así que aquí tendríamos un gráfico que tendríamos desde 2015 a 2024. Em, y vamos a ver probablemente un patrón que sigue este, este proceso, ¿verdad? Eh, Primero hay una depreciación real muy importante y después el tipo de cambio como que si volviera a su condición inicial. ¿Alguien está pidiendo la palabra? ¿Alguien? Yo, profesor, Leandro Díaz, Ok. se me cayó un momentico el internet y usted ahora está pidiendo que hagamos el cálculo del tipo de cambio real, pero mensual desde 2015 hasta el 2020. Claro, porque la discusión es la siguiente, ¿verdad? Un poco en en esta discusión que hay en Venezuela sobre primero la prima y después si el tipo de cambio está en su posición de equilibrio o no, ¿verdad? Si el gobierno, la tesis es que el gobierno tiene el tipo de cambio relativamente amarrado y entonces, ustedes, por cierto, ¿ustedes saben cómo funciona esos mecanismos de intervención del Banco Central en el mercado cambiario? ¿Tienen alguna idea de cómo lo hacen, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene acceso a esa tasa de cambio oficial? Mm. O sea, hay dos mercados, ¿verdad? Un mercado del BCB y un mercado paralelo, ¿verdad? En este tenemos esa tasa de 43, en este tenemos la tasa de 52. Eh, ¿Cómo opera el mercado del Banco Central? ¿Cómo opera este mercado paralelo? Es algo que es interesante dilucidar, ¿verdad? Porque aquí, como les decía, hay varias discusiones. Uno, ¿dónde está la tasa de equilibrio? Si esta es la tasa de equilibrio, o la tasa de equilibrio es el mercado paralelo, o la tasa de equilibrio es ese cálculo que hacíamos ahorita del nivel de paridad. Si ustedes eh, toman varios bienes, en este caso el McDonald's o otros bienes, o promedian, hacen un promedio, entonces de pronto les da que no es este ni es este, sino es una tasa más alta. La preocupación entonces que tendríamos como economistas es, bueno, esta distorsión, ¿cómo se resuelve? O sea, ¿cómo se resuelve ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, me gustaría que consiguiéramos los datos eh, y de pronto sobre ese mismo tema les diría que hiciéramos un ensayo, ¿verdad? Es decir, qué tipo de problemas plantea esta diferencia entre los tipos de cambio o que el tipo de cambio esté desalineado o no con respecto a un tipo de cambio de equilibrio, ¿verdad? Porque ¿Qué tipo de problema genera lo que me la temo diferencia entre los que tipos de vamos a cambio? conseguir, ¿verdad? Lo que me temo que vamos a conseguir es que si nosotros hacemos ese análisis del tipo de cambio real, hay una fase explosiva al inicio de la hiperinflación. eh, Luego el tipo de cambio real disminuye, vuelve a niveles hoy similares a los que tenía al principio. Y entonces la pregunta sería, bueno, ¿el tipo de cambio real es este, o es este, o es este, ¿verdad? El tipo de cambio que consideraríamos como referencia. Em, Vamos a ir, porque se me ocurre que de pronto es algo sobre lo cual podemos hacer una reflexión de mayor calibre, ¿verdad? Para aquellos de ustedes que, que hicimos las entrevistas, ¿verdad? Yo creo que la principal inconsistencia que tenemos en esa manera de abordar los problemas eh, en la escuela es que carecemos de herramientas analíticas, ¿verdad? Porque generalmente los economistas lo que hacen es como describir las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les pregunto, bueno, ¿cuáles son las principales hipótesis que están detrás del comportamiento del ingreso per cápita en la economía venezolana y sobre todo de ese colapso que se produce en los últimos años, ¿verdad?
Entonces, la mayoría de ustedes responde de manera descriptiva. Yo les pediría que hicieran como más esfuerzo analítico. Es decir, esfuerzo analítico, ¿qué significa? Esfuerzo analítico significa elaborar una hipótesis que pueda ser contrastada eh, y en ese caso desechar diferentes modelos explicativos, ¿verdad? Este caso que les estoy planteando pudiese ser otro. Es más, vamos a hacerlo de esa forma, ¿no? Vamos a hacer como un pequeño ejercicio de investigación sobre ese tema de cuál es el tipo de cambio de equilibrio hoy para la economía venezolana. O sea, ¿Cuál es que, el tipo de cambio de equilibrio hoy para la economía venezolana? eh, bueno, no sé quién está repitiendo lo que yo estoy diciendo, pero eh, la pregunta es esa, ¿verdad? Planteémonos ese problema de cuál es la situación cambiaria hoy en Venezuela, si el tipo de cambio está en equilibrio o no, ¿verdad? Eh, y tratemos de responder la pregunta de esa situación que tenemos hoy, de diferentes tipos de cambio, la prima en este caso, la diferencia entre el tipo de cambio paralelo y el tipo de cambio oficial, qué tipo de distorsiones plantea, ¿no? Pero eso es lo que podemos hacer para eso. Vamos a empezar a reflexionar sobre ese asunto. Vamos a empezar a conseguir la data, ¿no? Em, y luego quizás en la próxima clase podemos discutir los datos y quizás podemos darle mayor orientación a a ese trabajo, ¿no? Em, Ahora, ¿qué tenemos? Quería pasearme por ahí porque es un tema interesante e importante. Eh, Profesor, disculpe, eh, ¿para qué día quedaría esta tarea? no tendríamos todavía, no tendríamos todavía fecha. Vamos a conseguir los datos y la próxima, la próxima clase, que sería el próximo lunes. Bueno, no, el lunes tendríamos la segunda tanda de entrevistas, tendríamos la clase para el miércoles, ¿verdad? Vamos a conseguir la data para el miércoles, ese trabajo de la data, eh, de conseguir los datos, yo le pediría que lo entregaran el miércoles y ese miércoles hacemos una discusión sobre, sobre los datos y establecemos cuáles serían las características de ese ensayo. Pero vamos a avanzar porque es importante cerrar este bloque eh, ya tenemos la curva IS, ¿verdad? Que es esta que ya hemos escrito, que es, que es de esta forma, ¿verdad? Eh, Ese sería el equilibrio en el mercado de bienes. ¿Qué modificaciones tendríamos que hacer en la curva LM, ¿verdad? Que es para cerrar este bloque usualmente en una economía cerrada nosotros escribimos el mercado de bienes de esta manera, ¿verdad? Em, eh, bueno, estos son, ¿qué tenemos acá? Estos serían los saldos reales, ¿verdad? Eh, Deseados por los agentes económicos y esto sería básicamente lo que conocemos como una función de demanda de dinero, ¿verdad? Esto es básicamente el cierre del mercado monetario, ¿verdad? Eh, de demanda de dinero. Eh, ¿Qué modificaciones tenemos que hacer en una economía cerrada, en una economía abierta, perdón? Eh, en una economía abierta, vamos a pensar en lo único que existe es el Banco Central, ¿verdad? Esto sería como la cuenta de activos y pasivos del Banco Central. Por el lado del pasivo, ¿qué básicamente tenemos? Una economía cerrada. Por ejemplo, la cuenta del Banco Central,
a qué se, eh, a qué se reduce, ¿verdad? Bueno, básicamente aquí tendríamos el dinero primario, ¿verdad? El dinero primario, ¿qué sería? Eh, Monedas y billetes, eh, que es el pasivo del Banco Central, ¿verdad? Eh, y por el lado del activo, básicamente lo que tendríamos es el crédito interno, ¿verdad? Es decir, el Banco Central, ¿qué hace? El Banco Central tiene la facultad de emisión monetaria, de colocar monedas y billetes en circulación. eh, y por el lado del activo, en una economía cerrada es relativamente sencillo, ¿verdad? Porque básicamente el único activo que tiene el Banco Central, si es el único, si es el único agente del sistema monetario, el Banco Central es lo que básicamente hace es, bueno, darle al gobierno crédito y en muy bajas circunstancias darle crédito al sistema financiero, ¿verdad? Em, en una economía abierta, eh, si nosotros pensamos también en el, en el Banco Central, ¿verdad? Eh, bueno, también tendríamos dinero primario, eh, pero por el lado del activo se produce una diferenciación importante, ¿verdad? Porque el banco en este caso debería tener activos en moneda extranjera. Eh, ¿Por qué? Porque una economía abierta, ¿qué es? Bueno, es una economía en la cual va a haber importadores y exportadores. Importadores que van a necesitar ir al Banco Central y pedir cambiar moneda doméstica por moneda extranjera, ¿verdad? Para pago de importaciones o facturas de importaciones. em, y va a que existir también otro agente, que son los exportadores, que van a requerir del sistema financiero la, la actividad de cambio, ¿verdad? Porque va a requerir que yo tengo dólares producto de las exportaciones que hice y necesito hacer unos pagos en, en moneda nacional y entonces el Banco Central también o el sistema financiero tiene que dar ese servicio. Es decir, que aparte de este componente de una economía cerrada, el crédito interno va a haber una porción de los activos que tiene que estar denominada en moneda extranjera. Em, es decir, si nosotros escribimos esto de una forma contable, ¿verdad? Nosotros podríamos escribir lo siguiente, bueno, estos activos en moneda extranjera pudiesen estar constituidos por diferentes activos, pero de una manera quizá, mm, para simplificar las cosas, nosotros pudiésemos escribir el balance del Banco Central de la siguiente forma, ¿verdad? Eh, ¿Qué es esto? Esto serían reservas internacionales, eh, esto sería crédito doméstico, y esto sería lo que conocemos como la base monetaria, ¿verdad? Algunos se ha sumado a las cuentas de base monetaria en Venezuela. Ustedes, esa cuenta de activos y pasivos de la autoridad monetaria es básicamente la cuenta de base monetaria, ¿verdad? Eh, Vale la pena que se asomen a las cuentas de base monetaria. Eh, Esas cuentas están escritas a veces en términos bueno, eso lo ven ustedes en contabilidad social, creo, ¿verdad? En términos de usos y fuentes, ¿verdad? Eh, la fuente en este caso es los pasivos. El Banco Central, ¿qué hace? Emite pasivos
y esos pasivos los usa para, para unas determinadas acciones, ¿verdad? En este caso, los, los, las fuentes, en este caso sería la base, los usos serían cuánto da en crédito interno, cuánto asume en términos de reservas internacionales, ¿verdad? Em, pero es muy importante, la cuenta de base monetaria es una de las pocas estadísticas que en Venezuela se mantienen al día, ¿verdad? Si ustedes ven, eh, esas cuentas de base monetaria tienen frecuencia semanal y ustedes pueden ver, si ustedes quieren ver una radiografía más o menos de lo que pasa en Venezuela, la cuenta de base monetaria es uno de los puntos de partida más importantes, ¿verdad? Porque ustedes ven ahí diferentes cosas, ¿verdad? Eh, ven lo que pasa con la posición de reservas internacionales del banco, ven lo que pasa con la actividad de tesorería, ven lo que pasa con el financiamiento del Banco Central a diferentes instituciones públicas. Eh, si ustedes, bueno, vamos a agregar otra cosa a la base de datos para para este ejercicio que estamos haciendo, ¿verdad? Antes les decía eh, agreguemos tipo de cambio, agreguemos precios domésticos. Tipos de cambio deberían ser tipos de cambio oficiales y tipos de cambio paralelo, ¿verdad? Vamos a hacer desde 2015. Quizás vale la pena irnos más atrás, porque vamos a ver ese proceso de inicio de la hiperinflación. Vamos a irnos hasta 2012, quizás es una buena fecha para ir, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos en esa base de datos? Necesitamos tipos de cambio, información sobre los tipos de cambio, eh, información de los tipos de cambio oficiales, información de los tipos de cambio paralelo. Necesitamos el nivel de precios domésticos, el índice de precios del consumidor, ¿verdad? Necesitamos un índice de precios externos y eh, vamos a agregar información monetaria, ¿verdad? Vamos a agregar el comportamiento de la base monetaria. Vamos a agregar las reservas internacionales, que en este caso deberíamos tener reservas medidas en dólares, que también lo podemos obtener de la estadística del Banco Central. Y vamos a agregar una cuenta que es eh, vamos a agregar dos cuentas de la base monetaria adicionales, ¿verdad? La cuenta de tesorería y la cuenta ¿cómo de préstamos a, a empresas públicas no financieras, ¿verdad? Eso los va a obligar a ustedes a que vean en la cuenta de base monetaria, estamos hablando de datos mensuales, ¿verdad? Eh, a que vean esta composición, qué pasa con esas cuentas, ¿verdad? Pero además, creo que vale la pena. Ustedes en contabilidad social creo que ven esas cuentas, ¿verdad? Pero eh, si no las ven, quizás podemos discutir algo de las interpretaciones, de qué hay ahí, qué no hay. Pero yo creo que esta película nos va a ayudar también a establecer en ese ensayo sobre el tema cambiario en Venezuela, sobre el cual ya sería un ensayo más profundo, ¿verdad? Este que ustedes han hecho antes. O sea, ahorita lo que han hecho es eh, como unos atisbos de análisis. En este caso deberíamos hacer un trabajo más sólido, ¿verdad? Eh, eh, Vamos a construir esa base de datos. Eso debería ser entregado el próximo miércoles. Eh, y vamos a establecer ahí de manera más precisa qué deberíamos hacer, ¿verdad? Pero vamos a ver primero los datos. Advertencia en la construcción de los datos, ¿verdad? Eh, de nuevo se van a tropezar con este asunto de los diferentes
eh, regímenes de cambios de moneda que han sucedido en Venezuela. De tal forma, el Banco Central creo que no tiene ese trabajo ajustado, pero ustedes deberían tomarse el trabajo de hacerlo, ¿verdad? Porque estamos hablando de qué, creo que lo hemos discutido antes. Eh, Creo que hay 2018, le quitan 5 ceros, ¿verdad? Eh, y 2021, si mal no recuerdo, le quitan otros 6, ¿verdad? Es decir, que estos cambios monetarios, cuando ustedes se tomen el trabajo de ensamblar esos datos, se lo van a conseguir el problema aquí en el tipo de cambio y se lo van a conseguir también en las cuentas monetarias en bolívares. Es decir, que van a tener que hacer ese ajuste, ¿verdad? Van a tener que hacerlo en una sola cuenta, ¿verdad? Em, pero más allá de eso, no creo que se consigan otras dificultades. Em, pero es muy importante tener esos datos en un solo, en un solo espacio, ¿verdad? Eso, Em, ¿los datos van a ser mensuales o anuales? Mensuales. Los datos obviamente tienen que ser mensuales. Ahí lo vamos a hacer desde el 2012 hasta 2024 octubre para tener una, un punto de corte, ¿verdad? Es decir, eh, y, y eso nos va a servir para ver eso que veíamos antes del tipo de cambio real, ¿no? Pero también nos va, por ejemplo, a sugerir varias hipótesis de esa prima cambiaria a qué puede estar obedeciendo, ¿verdad? A qué factores puede estar obedeciendo. Em, bueno, dicho esto, vamos vamos a ver entonces el, vamos a ver el lunes, perdón, que era lo que les quería decir. Vamos a ver el lunes, entonces completamos estas entrevistas que nos faltan. El miércoles estaríamos haciendo esta discusión y, y bueno, y continuamos en el desarrollo de la clase, ¿no? Vamos a darlo hasta acá porque tengo un compromiso. Em, Profesor, una eh, pregunta rápida. eh, Dado que la cantidad de datos que estamos buscando para el miércoles, ¿es conveniente que ya lo hagamos en un nuevo libro o lo sigamos adjuntando a la base de datos que hemos estado creando? bueno, porque estamos hablando de datos que son diferentes en diferentes frecuencias, ¿verdad? O sea, una eran datos anuales, ahora estamos hablando de datos mensuales, deberían tenerlo en dos hojas diferentes, ¿verdad? ¿Cuántos de Ok. ustedes están viendo econometría o cuántos ya la han visto? Mi caso ya la vi, profesor. Profe, yo estoy viendo econometría. En el sexto semestre es cuando vemos por primera vez econometría y economía internacional 2, por lo que tal vez compañeros míos también estén en la misma situación. Sí, Sí, profesor, Yo estoy me igual que imagino la que, actualizando. yo me imagino que desde estadística ustedes están acostumbrados a tener organizados unos datos a los efectos de hacer algún análisis estadístico, ¿verdad? Eh, Básicamente los datos deberían estar organizados con una columna de fechas, ¿no? Dependiendo del programa estadístico que ustedes utilicen, ¿no? Y una columna de variables, ¿verdad? Unas columnas de variables, es decir, que yo tendría fechas en esta columna y mis variables organizadas de esta forma. Eh, ¿Ustedes qué programa estadístico generalmente usan o con cuál están más familiarizados? Los que han Ibius, visto con Ibius, profesor. eViews. Ok. Pero me imagino que en estadísticas, en sus clases de estadísticas, habrán utilizado otras cosas, ¿verdad? Para hacer correlaciones, o no han usado nada de... En mi caso no usamos ningún tipo de software ni nada por el estilo. No, En en mi, estadística se usan cálculos manuales. en mi caso tampoco se utilizó ningún tipo de programa, así, en cálculos manuales. Bueno, En, en- por esta altura de la vida ustedes deberían estar familiarizados con algún software o con algún lenguaje que les permitiera leer datos y hacer algunos análisis, ¿verdad? Eso es algo
Bueno, en mi caso no, profesor. Eh, bueno, si no lo están, deberían hacerlo. Entonces, quizás, porque a nosotros nos va a interesar, por ejemplo, em, testear algunas hipótesis. Eso es básicamente lo que hacemos los economistas, ¿verdad? Testeamos hipótesis. Y entonces, para ¿Usted nos testear recomienda hipótesis, alguno en particular, profesor? las herramientas, no sé, puede ser, hay varios. eViews puede ser una opción, ¿verdad? Pero hay eh, eh, otros software que se llaman Stata o qué sé yo, o MATLAB. eh, hay algunas rutinas también de Python que pueden ser usadas. Si ustedes utilizan eViews, quizás es la manera más, si utilizan eViews en econometría, quizás la manera más sencilla es hacerlo con ese software. Yo me imagino que todavía ese tipo de software ustedes lo consiguen ahí ¿cómo se llama eso? El, el paso ese que queda en ingeniería, donde venden cualquier Ya. cantidad de cosas. Se consiguen unas versiones de Vue que pueden usar para eso. Porque bueno, y también Excel, obviamente lo pueden usar, ¿no? Pero Excel es más limitado en términos de sus capacidades estadísticas. eh, pero lo que uno usualmente es que organizar los datos de esa forma en la cual están, uno pudiese leerlos y entonces hacer algunos análisis, ¿verdad? Si ustedes ya han visto econometría, saben cómo hacerlo. Si no lo han visto, bueno, les sirve como introduccción para hacerlo. Eh, Vi que algunos de ustedes, por ejemplo, en el trabajo del ingreso per cápita, hacían algunas correlaciones y trataban de hacer algunas cosas. Me imagino que esos son los que probablemente ya vieron en econometría, pero si no lo han hecho, les recomiendo eh, con mucha sinceridad que se introduzcan ese tipo de cosas aun cuando ustedes no lo hayan visto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo debieron haber visto, o bien, o sea, eso de que vean estadísticas haciendo cálculos manuales, es muy poco eficiente, ¿verdad? Pero, porque ya, en la escuela se ve algo de computación, ustedes no llegan a ver, Ah, No, profesor, no, ¿no? profesor. acaban de abrir una electiva de análisis de datos, que sería lo más parecido, no sé. Pero Mm, antes, cuando se actualizó el Pensum en el 2011, 2012, se eliminó la materia de computación. bueno, pero, me imagino que en ese mundo ustedes tienen que meterse, porque a estas alturas, si ustedes no saben algún programa, algún lenguaje de esto de computación que hay, les recomiendo dos cosas, o que se metan en un lenguaje tipo Python, que probablemente es como una de las herramientas más usadas hoy en día, pero hay varias, ¿verdad? Eh, hay un famoso profesor de economía, premio Nobel, que se llama Thomas Sargent. Probablemente ustedes lo han escuchado nombrar. Thomas Sargent junto con Robert Lucas son, yo les diría, como los padres de la macroeconomía moderna. Ellos dos eh, fueron los creadores de las hipótesis estas de expectativas racionales, que seguramente ustedes la han visto en macro, ¿verdad? Pero sobre todo el profesor Sargent es muy activo en esto de incorporar nuevas herramientas, ¿no? Entonces, si ustedes lo googlean, él tiene un sitio eh, donde coloca cosas y entonces tiene una guía para economistas a entrar en Python que se la recomiendo ampliamente. Es un esfuerzo que ustedes deberían hacer, eh, lo deberían haber visto en la escuela, pero no lo vieron, entonces tienen que ustedes hacerlo por su propia cuenta, ¿no? Es fundamental que lo hagan porque las cosas en ese mundo están avanzando.
a una tasa, tasa muy, muy acelerada. Y creo que la Escuela de Economía de la Central, con respecto a otras escuelas de economía del país, están atrasadas en ese terreno, ¿verdad? Porque el otro día hablando con un colega que da clases en la Católica, me decía que no sé si tienen un curso dedicado a eso, pero en este tipo de herramientas están familiarizados, ¿verdad? Entonces, eh, no creo que haya diferencias entre ustedes como estudiantes y los estudiantes de la Católica, más allá de quizás asomarse a algunas cosas, pero eso es algo que ustedes mismos pueden rellenar por su cuenta. Pero el propósito de tener los datos organizados de esa forma es que de pronto podemos hacer algunos análisis con ese tipo de herramientas. Quizás lo más sencillo para ustedes es eViews, pero les recomiendo ampliamente que se metan en ese mundo de los, de los software y los paquetes de los lenguajes aplicados a la economía en ese tema. Sargent es un buen punto, pero como eso hay, si ustedes googlean Python, aplicaciones en economía, bueno, se van a conseguir con cualquier cantidad de cosas, cualquier punto de inicio sobre eso les va a servir. Y además, en realidad ustedes ahorita no necesitan un profesor que les dé ese tipo de herramientas. Si ustedes se quieren meter en ese mundo, bueno, hay cualquier cantidad de recursos en la web que los pueden ayudar mucho mejor de lo que probablemente un profesor pueda hacerlo. Lo que tienen que tener ahí es como una pequeña disciplina. Pero bueno, no quiero extenderme hacia eso, pero organicemos los datos y ahí vemos qué tipo de cosas podemos hacer. Creo que va a ser entretenido para ustedes hacerlo y probablemente va a ser también útil para aproximarse a cosas que no se han hecho. Bueno, lo dejamos hasta acá. Nos veríamos entonces el lunes con las entrevistas. Arranco desde la última persona que entrevisté. Ahí, eh, y con eso completamos el círculo. Bueno, entonces feliz fin de semana y nos veremos el lunes. Gracias. Gracias. Gracias, Hasta luego, profe. profesor. Tenga